Es increíble cómo Internet nos cambió la vida en los últimos años. Hoy podemos hacer cosas que hace 20 años nos parecían de ciencia ficción, nos parecían imposibles. Podemos comunicarnos con cualquier persona del planeta, podemos intercambiar información y conocer, acceder a todo el conocimiento que hay en el mundo desde un celular. Esa Internet que nos cambió la vida, que transformó la manera en que nos comunicamos, en que intercambiamos música, es maravillosa, pero al mismo tiempo hay cosas que no ha podido hacer. Ha hecho cambios sociales, cambió la industria de la música, cambió la industria de las telecomunicaciones, pero en realidad cada vez que nosotros hacemos transferencia de valor, esa Internet no está siendo utilizada. Cuando nosotros intercambiamos valor a través de Internet, en realidad lo hacemos a través de redes privadas. Y esta intermediación, que Andreas también la mencionaba, es algo que existe desde hace cientos de años y fue una evolución en la sociedad. Al principio la única manera de comerciar era cara a cara y nosotros necesitábamos encontrarnos con alguien, tener algo de valor para darle, hacíamos trueque. Hasta que alguien inventó el dinero y la economía local empezó a florecer. Pero nos dimos cuenta que comerciar a distancia no era tan fácil porque había que confiar en el otro. Teníamos que enviar nuestra mercadería y esperar que el otro nos enviara el pago desde zonas remotas. Así surgieron los Marco Polos, a los que nosotros le dábamos nuestro oro en Venecia y ellos nos daban un cheque que podíamos redimir en Beijing. Y esa intermediación no solo fue muy importante para habilitar el comercio global y construir una economía global, sino que también es la base de las democracias como hoy las conocemos. Esa intermediación del poder político es lo que hoy permite que las democracias funcionen. Pero esa intermediación tiene varias dificultades. Son redes fragmentadas, como yo decía, donde hay redes privadas que nos permiten transferir valor, pero que esas redes privadas muchas veces no se hablan entre sí, no tienen una buena intercomunicación. Y la pregunta es, y además hay otro problema que también mencionaba Andreas, que es que cuando hay intermediación hay acumulación de poder y a veces ese poder se corrompe. Entonces, nos hemos dado cuenta que la intermediación de poder o de transferencia de valor, aunque ha sido la base de la sociedad que hoy conocemos, hace agua en muchas dimensiones. Es cara, genera islas de comunicación, hay incompatibilidad y genera concentración de poder y por lo tanto corrupción. Entonces la pregunta es por qué si Internet pudo transformar nuestra vida en tantas maneras, no pudo resolver este problema de la intermediación del valor. La razón principal es porque la información digital puede copiarse infinitas veces, sin costo. Y de hecho, este es el problema que la industria de la música enfrentó hace algunos años, y la realidad es que la industria de la música no le encontró la solución. Tuvo que cambiar su modelo de negocios para adaptarse al hecho de que la gente podía copiar su música libremente y sin costo. Entonces, muchos podrían pensar que estamos ante un callejón sin salida, que no hay manera de resolver esto. Y si ustedes me hubieran preguntado cuando yo empecé con la web, hace unos 20 años, yo les hubiera dicho que sí, que la web era maravillosa, que iba a generar comunidades, que nos iba a cambiar la vida, pero que la intermediación de transferencia de valor siempre iba a existir, siempre íbamos a necesitar esos intermediarios confiables. Hasta que en el 2008 pasó algo increíble. Alguien tuvo una idea brillante y creó una plataforma que de un plumazo resuelve todos estos problemas. Esa plataforma se llama Bitcoin. Y muchos de ustedes cuando yo digo Bitcoin estarán pensando, pero ¿Bitcoin no es solo una moneda o un medio de pago?
porque esa es la visión, digamos, que la mayoría de los pocos que hoy conocen Bitcoin tienen. Y eso es lógico porque cuando nos enfrentamos a tecnologías disruptivas, lo que hacemos como seres humanos es tratar de asociarlo a lo que conocemos. Uno ve lo que conoce, decía un profesor de historia del arte mía, haciendo referencia a que en el Partenón muchos ven una pila de piedras, mientras que otros ven un pedazo de la historia. Y así es como también en la época de las PCs, nosotros pensábamos que la PC en realidad era poco más que una máquina de escribir que nos permitía borrar, y después nos dimos cuenta que era una herramienta revolucionaria. Y así es como muchos, digamos, visionarios en los inicios de la web decían que la web no iba a ser mucho más importante que la máquina de fax. Este mismo señor dice que Bitcoin is evil, dice, el Bitcoin es demoníaco. Ahora se está retractando un poco. La realidad es que Bitcoin en su primer manifestación, que es como medio de pago, como moneda, ya está siendo aceptado. Tony nos contaba todo lo que BitPay ha hecho a través de los años para aportar a ese uso, a ese primer caso de uso del Bitcoin. Pero lo que es interesante es que Bitcoin es mucho más que eso. Bitcoin es una tecnología. Y esa tecnología tiene dos componentes principales, digamos, podemos profundizar y hay más debajo de eso, pero fundamentalmente hay dos componentes principales. El blockchain, que todos deben estar hartos de leer y escuchar y no saber qué es, es una palabra de moda, y las redes distribuidas, las redes que no tienen un ente central que las controle. Bitcoin creó este blockchain, que ahora les voy a contar de qué se trata, solo les genero un poco de anticipación. Sumó a eso la prueba de trabajo, que es una manera en la cual uno puede demostrar que para proteger ese blockchain hay que invertir esfuerzo, hay que invertir recursos económicos. Entonces, hackear el blockchain requiere una inversión económica, no es solamente una solución tecnológica, y una red de consenso que permite que miles de servidores distribuidos en todo el mundo puedan ponerse de acuerdo sobre cuál es la versión de ese blockchain, de ese libro contable válida en cada momento. En mi charla hoy me voy a enfocar solo en el blockchain, pero les voy a hacer reflexionar, digamos, sobre si todos los blockchains son iguales. Porque cuando hablamos de blockchain hablamos de algo muy amplio. Primero definamos qué es el blockchain. El blockchain no es más que un registro. Imagínense un libro, un cuaderno, donde vamos anotando cosas, con la particularidad de que cada hoja en ese cuaderno engancha o conecta con la hoja anterior. O sea, guarda en el inicio un rastro, una especie de huella dactilar que representa la hoja anterior. De esa manera, si yo quiero modificar alguna de las hojas antiguas de este libro, alguna de las primeras hojas, tengo que modificar todas las posteriores. Y si encima el libro es público, todo el mundo se da cuenta que estoy haciendo trampa, porque no modifiqué solamente una hoja, modifiqué todas las hojas que se construyeron desde ese momento a la actualidad. Esto es el blockchain. Un libro contable con hojas encadenadas. Eso es todo. No era tan complejo como nos lo querían hacer ver. Ahora, la pregunta es, ¿quién protege tu blockchain? ¿Quién se encarga de que ese blockchain no sea manipulado? ¿Quién se encarga de distribuir las copias de este blockchain para todos? Y ahí viene un concepto muy importante que yo mencionaba, que es la red descentralizada. Un blockchain es tan seguro como la gente que lo protege. Entonces, la red de Bitcoin lo que aporta es una red descentralizada que protege ese blockchain. Nadie es dueño de ese blockchain. Ahora, en el sistema tradicional se está tratando de usar la innovación del blockchain, este libro inmutable, incorruptible, pero con el modelo tradicional, basado en la confianza, y lo que se hace es que se crean federaciones, conjuntos de entidades que se conocen y que confían entre sí para proteger su blockchain. Y eso es muy útil y la verdad que va a generar mucha interoperabilidad.
Pero ahora yo los voy a hacer reflexionar un poco justamente de si ese blockchain tiene la capacidad de disrupción que tuvo la Internet para las comunicaciones y para el compartir conocimiento, o es más parecido a la intranet. Nosotros sabemos que las intranets se han convertido en herramientas muy útiles para las corporaciones, pero no han transformado la sociedad. Y lo mismo pasa con un blockchain protegido por una federación. Porque aunque es mucho más transparente, aunque mejora la interrelación entre compañías que tienen confianza entre sí, no deja de ser un sistema cerrado. Y si uno agarrara un blockchain y lo tuviera en el servidor de su empresa, ¿qué sería eso? Una base de datos no se puede editar. Ese blockchain no tiene ningún valor disruptivo, porque el único que lo controla soy yo, y por lo tanto el único que confía en esa base de datos soy yo. Ahora le sumamos otra dimensión. ¿Quién puede escribir en el blockchain y quién puede leer en el blockchain? Y si le sumamos esa dimensión, Bitcoin también tiene una innovación muy importante, que es que todos pueden leer y escribir en el blockchain de Bitcoin. Por lo tanto, es un blockchain abierto. Pero algunos dicen, hay ciertas condiciones donde yo quiero tener un blockchain, y eso sucede mucho en los blockchains federados, donde yo quiero ser el que escribe, o solamente los participantes de confianza escriben, pero todos leen. Entonces, ganamos en transparencia, pero mantenemos el control de las instituciones de confianza. Eso es un blockchain licenciado. Y finalmente está el modelo del blockchain privado, donde solamente los participantes de confianza que registramos ese blockchain podemos leer y escribir. Ahora, si combinamos un blockchain abierto, protegido por una red descentralizada, nace un concepto que es la Internet del valor. Es la primera red pública, interoperable y neutral de transferencia de valor. Y este concepto, sobre el cual se están construyendo nuevas capas que agregan nuevas funcionalidades, contratos inteligentes, redes de transacción de alto volumen, como mencionaba en Lightning, es lo que va a habilitar la interconexión, la interoperabilidad entre todas las redes privadas que hoy existen en el mundo, bajando los costos de acceso a los servicios financieros, permitiendo la reconstrucción de las democracias en base a sistemas más transparentes y confiables, y abriendo también algunos debates, como quién es el dueño de la información, de nuestra información. Y esta es una pregunta que tenemos que hacernos, porque hoy en día nosotros entregamos nuestra información sin pensarlo, pero en esta red el debate de quién es dueño de la información se va a convertir en algo fundamental. Y mucho más importante, cuando nosotros querramos utilizar esta Internet del valor, esta Internet abierta del valor, para incluir a los millones de personas excluidas en el mundo. Donde si nosotros lo hacemos a través de redes digitales controladas por entidades centrales, le estaríamos dando a esas entidades un poder enorme sobre el control de esas personas. Entonces, la necesidad de tener una red abierta de transferencia de valor va más allá de un tema filosófico. Es un elemento fundamental en que la inclusión financiera tenga éxito y sea una realidad. Gracias. Muy bien, se nota que hiciste terco. Es impresionante. Te envidio. Bueno, tenemos tiempo para hacerle algunas preguntitas a Diego. We have some time for Diego. Anyone from the booth would like to raise the hand? ¿Alguien de los boxes están cómodos? Bueno, ¿Comiendo algo ahí? ¿Alguien quiere preguntar algo a Diego? Someone here from the stage? So clear, Diego. No doubts, no doubts. We can talk about other things. I can launch controversial topics here on the table. Okay, let's do something because we have some time. We have some time lag until coffee break, so I will remind you two things. After coffee break, we will go to the other room
Now we will go to the other room to have a coffee break, and after this coffee break, we have this separation, this splitting of the track. On the other track, we will talk, on the one hand, about how to interconnect today the blockchains. What are the different tools so that the different blockchains can speak to one another? We will talk about a platform, and we have the speaker over there. We will talk about Stibit, the wallet, and another platform that has to do with the development of social media on blockchain, with payment for the publication of content that is working very well, very strongly now in the blockchain world. And we will talk also about how to build a platform for the selling for a Pokemon market in the blockchain. So the truth is that we have many options. So I want to take this opportunity. If you have questions, even if it is not for Diego, a generic question, that's welcome. Yes. The blockchains need some kind of a high intellect on the part of the public, intelligence, I would say, bearing in mind that in Argentina we have 50% of the population that has a social economic level that is low, medium low. Do you think that it is reproducible, this, in a business or in a project that wants to aim at that segment? Yes, but what happens is that we are at the beginning of a new technology, at the birth of a new technology, so we are still talking about how it works. But if I tell you how a telephone exchange works, and I tell you that it uses a ninguno de ustedes sabe lo que es S7 y no les importa. S7 is all about. Entonces ustedes lo que hacen es levantan un teléfono, marcan una cierta cantidad de números y aparece una voz del otro lado. Hoy estamos en una situación donde estamos explicando por qué el blockchain es valioso, entendiendo, digamos, esto que yo decía, por qué este blockchain asegurado por esta gente sirve para estos casos de uso y no para estos. Estamos recién entendiendo qué es lo que esta tecnología nos puede permitir. Va a llegar un momento de madurez en la tecnología, donde así como nadie hoy se sienta frente a un teléfono de línea, porque en la mayoría de las casas ni siquiera hay un teléfono de línea a esperar una llamada, que es lo que pasaba en los primeros años del teléfono, que la gente se sentaba a esperar la llamada, así como nadie hace eso hoy, dentro de no mucho tiempo, nadie va a preguntar cómo funciona el blockchain. Vamos a dar por sentado que funciona, que sirve, y cada uno va a saber en qué caso a utilizar un blockchain privado, un blockchain público, un blockchain abierto o permitido, digamos. Entonces, creo que tiene que ver más con la madurez. Cuando hablamos de inclusión financiera, incluso hasta, yo creo que en la primera etapa ni siquiera la gente va a tener interacción directa con el Bitcoin como moneda. Ellos van a interactuar seguramente con alguna representación digital del peso, o del real, o de lo que les toque en su país, porque es lo que la gente conoce. Entonces, durante todos los años que vienen, lo que vamos a ver son construcciones de transición entre lo ya existente y lo que viene. Sí, buen día. Mira, una consulta por ahí un poco elemental. Recién escuchábamos a la gente de BitPay que, bueno, explicaba de las demoras de la red Bitcoin, y la consulta que me surge es si cada transacción que se realiza con Bitcoin queda registrada en la blockchain, cuando esto se vaya popularizando como todos esperamos, en no muchos años, ¿cómo va a crecer el tamaño de la blockchain? ¿Cómo se va a poder manejar eso? Esa es simplemente la pregunta. ¿Solo eso? Bueno, eso es una pregunta que tiene como dos respuestas, y yo lo que voy a decir es mi punto de vista, porque no hay una respuesta definitiva. Por un lado, yo creo que, como decía antes, Bitcoin es solamente la primera capa de una construcción mayor que va a tener otras capas, así como también en Internet tenemos TCP/IP, que lo único que hace es manda datos entre servidores, y tenemos HTTP, que nos comunica para obtener páginas web, y tenemos el HTML, que es lo que el navegador entiende para mostrarnos una página. O sea, son capas que se van construyendo unas encima de otras. También vamos a ver cómo se construyen capas encima del Bitcoin que ofrecen diferentes funcionalidades. Y algunas, digamos, van a tener transacciones que no van a quedar registradas en ningún momento, porque solamente van a tener sentido en una temporalidad acotada. Entonces, el blockchain hay que entenderlo
como un sistema de anclaje permanente, o sea, logra finalidad en las transacciones, lo que en inglés se llama settlement, digamos, donde hay un acuerdo en que la transacción fue hecha y que no hay vuelta atrás de eso. Esa funcionalidad no es útil cuando uno quiere emular una red como la de Visa, donde hay 70.000 transacciones por segundo potenciales, o como una Alipay donde hay 85.000 reales. Porque hacer el settlement, hacer, digamos, el registro permanente de 85.000 transacciones por segundo no tiene sentido, además el valor de las transacciones no lo requiere. Entonces seguramente lo que va a pasar es que Bitcoin va a ser una red que va a servir para asentar las transacciones de mayor valor, y después se construyan redes encima, digamos, con costos menores también para transacciones de menor valor, y hay algunas redes que incluso no necesiten digamos, el concepto del blockchain y que solamente sean temporales las transacciones. Y eso es lo que se está construyendo, ¿no? Eso es lo que se mencionaba con Lightning, por ejemplo, es una red de ese tipo, de switching, no de settlement. Hola. Sí, digo... Perdón, voy a agregar una cosita respecto a este tema. Esto de cómo se va a manejar y qué peso, etcétera, es gran parte del debate que se está dando hoy. Es el Block Size Debate, vamos a tener una charla el sábado. Pero solamente tengan en cuenta esto, que eso que hoy es un debate, uno dice, bueno, ¿y cómo va a pasar y cómo se va a resolver? Es una de las tantas veces que Bitcoin está en esta situación de, uy, che, ¿y ahora y esto cómo vamos a resolverlo y cómo va a evolucionar? Cada vez que estas cosas suceden y que se resuelven, ¿sí?, es un nuevo influjo de confianza al Bitcoin. Es un nuevo, ahora ya se resolvió lo de blockchain debate. Y entonces cuando hay más confianza y más utilidad, ¿sí?, eso le da más valor a la moneda, y entonces no se esperen que el Bitcoin se mantenga estable si se resuelve este debate en el corto tiempo. Solo un consejo. Sí. Diego, bueno, haciendo uso de lo que dijiste al comienzo, que hoy blockchain por todos lados, ¿no? Nos levantamos y vemos en el baño el blockchain. Yo he visto, ya que sigo toda la actividad bancaria global, que muchos bancos están subiéndose al blockchain. ¿En qué estadio o qué segmento a subirse al blockchain entra? ¿Es la implementación de un blockchain privado? Bueno, sí, la mayoría de los bancos están trabajando sobre construcción de blockchain privado. Hay una asociación que se llama R3SEB, que son 40, o no sé, crece todo el día, son 50 bancos del mundo, y justamente lo que están haciendo es una plataforma propia que se llama Corda, que tiene ciertas restricciones también en términos de que está pensada más en términos de acuerdos entre partes, entre punta a punta, donde la información del acuerdo no queda registrada en el blockchain, sino se usa el blockchain como anclaje, pero solamente para validación entre partes, pero la información del acuerdo viaja por un canal separado. Sí, están básicamente haciendo una experimentación. Ahí el problema fundamental es entender que se están juntando 40 compañías que son enemigas conceptualmente, ¿no? Entonces, eso genera un desafío, porque es construir una plataforma común entre 40 empresas que están compitiendo por el mismo mercado. Entonces, se está empezando a haber problemas de que varias empresas de esos conglomerados empezaron a patentar tecnología de manera, digamos, sin avisar y de manera independiente. Entonces empieza a haber fricciones. Por eso también la Internet abierta, eso es lo que digo, la Internet abierta va a surgir de tecnologías abiertas y no necesariamente del sector privado, porque hay problemas. Es lo mismo que la dicotomía entre los nuevos emprendimientos y los que ya están establecidos, empresas que están establecidas. La motivación de un nuevo emprendimiento es innovar porque tiene todo por ganar y nada por perder, mientras que el que ya está establecido, la innovación también puede generarle una pérdida de mercado o genera incertidumbres que hoy no tiene. Entonces, ahí esa tensión entre innovación y mantener el espacio que uno ocupó, digamos, frena las cosas. Pero para mí, la tecnología esta genera una oportunidad. Como yo decía, para el sector bancario, la inclusión financiera ha sido un desafío que no han logrado resolver, aunque hoy en el panel del cierre del día de hoy vamos a hablar de eso y va a hablar el sector tradicional también de sus experiencias, y ha habido logros, pero creo que esta tecnología nos habilita también a acceder a una masa de la población. Hoy la mitad de la población no accede a servicios financieros básicos. Entonces, para el sector bancario es también una oportunidad de negocios, es llegar a millones de personas, miles de millones de personas que hoy no tienen servicio, y si uno se ayorna puede ver esto como una oportunidad, no tanto como un desafío, no tanto como una amenaza.
Último. Viste, Rodolfo, te llené el espacio. Última pregunta. Corta. Pregunta medio general, pero más allá del tamaño de bloque, ¿cuáles las adversidades más grandes que ves en el corto plazo al Bitcoin? Para responder eso uno tiene que definir cuál es el nicho que le corresponde al Bitcoin, ¿no? Como yo decía, yo veo a Bitcoin como un Internet del valor abierto, y cuando hablo de Bitcoin ni siquiera hablo solo de Bitcoin, sino de toda esta construcción que se está haciendo multiplataformas, con capas y demás. Si ese es el lugar de Bitcoin, y Bitcoin es la red abierta de intercambio de valor conciliado, esto que yo decía, de manera definitiva, uno de los desafíos es el tema de mantener la descentralización, porque digo, para ser neutral tiene que estar descentralizado. Y Bitcoin tiene varios puntos de centralización, tanto en la minería, en los pools, digamos, hay varios puntos, seguramente en el panel de minería ese tema se va a presentar, porque tenemos acá representantes de las operaciones de minería más grandes del mundo. Así que yo diría los desafíos tienen que ver fundamentalmente con eso, para mí mucho más que con la escalabilidad, en mi visión, porque yo creo que soluciones para escalabilidad ya se están construyendo, aunque haya esta tensión interna, pero el tema de la centralización todavía no tiene una solución. Igual, para mí, viste que decía el general, lo bueno es enemigo de lo óptimo, de lo perfecto, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de que, digo, Internet hoy tiene un backbone con 20 personas. Es una pirámide truncada, no es una red completamente distribuida. O sea, nosotros tenemos un backbone con 20 actores que controlan el anillo superior de la red. Y eso no impidió que Internet cambie el mundo. Entonces, lo mismo aplica a Bitcoin. No sé si la descentralización es realmente el objetivo definitivo. Obviamente tenemos que seguir buscándola, seguir trabajando en esa dirección, pero no impide que Bitcoin pueda tener un rol transformador en la sociedad. Bueno, un aplauso para Diego.